A lo largo de miles de años, la humanidad ha dejado rastros de su paso en templos, tumbas, escritos, pero a veces, los hallazgos arqueológicos no encajan en la versión oficial de la historia. Son piezas de un rompecabezas que parecen pertenecer a otra realidad, o a un pasado mucho más complejo de lo que imaginamos. Hoy te llevaré a un recorrido por 5 de los misterios más inquietantes de la historia, desde momias que no deberían estar donde fueron halladas, hasta estructuras colosales cuyo propósito aún nos resulta un enigma. Prepárate, porque estos secretos podrían cambiar la forma en que entendemos nuestro pasado. Las momias del desierto de China, en el corazón del desierto de Taklamakan, uno de los lugares más áridos e inhóspitos del planeta, fueron halladas momias que no encajan en la historia oficial de China, datadas en más de 4000 años. Estos cuerpos están tan bien conservados que pareciera que hubieran sido enterrados apenas hace siglos. Sus cabellos rubios o castaños, sus narices alargadas y sus vestimentas de lana tejida recuerdan más a pueblos europeos que a la población local de la época. Los arqueólogos encontraron túnicas de lana con patrones geométricos, botas de cuero y sombreros de fieltro, prendas que jamás se habían asociado con culturas antiguas, de Asia incluso. Algunos restos vegetales muestran que cultivaban trigo, un cereal originario de Mesopotamia y no típico de esa región en aquel entonces. ¿Quiénes eran estas personas? Una de las teorías apunta a los tocharianos, un pueblo de origen indoeuropeo que siglos más tarde ocuparía esa región. Pero los cuerpos son mucho más antiguos. Otros creen que fueron exploradores que llegaron a Asia Central mucho antes de lo que la historia reconoce. Lo desconcertante es que estas momias parecen demostrar que las conexiones culturales entre Oriente y Occidente existieron miles de años antes de la famosa Ruta de la Seda. Podría ser que la globalización, en su forma más primitiva, comenzó mucho antes de lo que creíamos. Las huellas de la Etoli, Tanzania. Imagina caminar por un sendero húmedo y dejar tu huella marcada en la tierra. Ahora, imagina que esa pisada queda petrificada y se conserva durante millones de años. Ese es el misterio de la Etoli, en Tanzania. En 1976, el equipo de Mary Leakey encontró huellas humanas en ceniza volcánica solidificada. Y no eran recientes. Tenían 3.6 millones de años. Las pisadas pertenecían a Australopithecus afarensis, la misma especie que Lucy. Lo sorprendente es la forma en que caminaban. Su andar era tan erguido y tan humano que cambió para siempre la idea que teníamos de la evolución. Hasta ese momento, los científicos creían que caminar como nosotros era algo mucho más reciente. Pero estas huellas demostraban lo contrario. Eran 3 individuos, ambos adultos, y posiblemente un niño. Algunos interpretan que se trataba de una pareja y su hijo, avanzando juntos por un paisaje volcánico. Un instante familiar, convertido en fósil durante millones de años. Pero el misterio no termina ahí. En los últimos años, se han encontrado nuevas huellas en Letelai, con formas distintas, lo que sugiere que más de una especie de homínidos caminaba en la zona al mismo tiempo. ¿Qué significa esto? ¿Acaso convivieron varias especies humanas en los mismos territorios mucho antes de lo que pensábamos? La guerra olvidada de Chalahuapa, El Salvador. En la zona arqueológica de Chalahuapa, en El Salvador, los arqueólogos encontraron pruebas de una guerra que nadie recuerda. Más de 30 esqueletos apilados, armas de obsidiana y restos de fortificaciones improvisadas hablan de un enfrentamiento sangriento ocurrido hace más de 1000 años. Lo curioso es que en ninguna crónica ni en la tradición oral se menciona esta batalla. ¿Qué ocurrió realmente en Chalahuapa? Los análisis sugieren que fue un ataque organizado. Varias comunidades se unieron para enfrentar a un enemigo común. Se repararon muros de defensa con urgencia y se usaron tácticas que muestran planificación militar. Sin embargo, todo esto desapareció de la memoria colectiva. Algunos expertos creen que fueron conflictos internos
entre pueblos mayas. Otros, que guerreros de tierras lejanas, participaron en la batalla. Sea como sea, es como si alguien hubiera borrado este episodio de la historia a propósito. ¿Por qué? Tal vez porque los derrotados fueron eliminados por completo, sin nadie que contara su historia. O quizá porque fue un conflicto vergonzoso que las generaciones posteriores prefirieron olvidar. La joven de Echvad, Dinamarca, en 1921, en un pequeño pueblo de Dinamarca, se descubrió la tumba de una joven de apenas 16 años que vivió hace más de 3.4 años. Su nombre, la joven de Echvad. Lo primero que sorprendió fue su vestimenta, una blusa corta de lana y una falda con cordones. Un atuendo que parecía moderno para la época. También llevaba un cinturón de bronce, con un disco decorado en espiral, símbolo del sol. Pero lo más impactante llegó después. Análisis de su cabello y dientes mostraron que no era local. Había viajado varias veces a lo largo de su corta vida, recorriendo más de 800 kilómetros entre Dinamarca y el sur de Alemania. Esto cambia por completo nuestra idea de la edad de bronce. No era una época de sociedades aisladas, sino de contactos, intercambios y movilidad. Y la joven de Echvad era parte de esa red. Era una sacerdotisa, una figura diplomática o quizá un símbolo ritual. A su lado también se hallaron los restos cremados de un niño, lo que añade un misterio aún mayor a su tumba. Visuales sugeridos en recreación 3D de la joven. Mapas con líneas de viaje. Ropa reconstruida en museos. Las Desert Kits de Oriente Medio. Desde el aire, en los desiertos de Siria, Jordania y Arabia Saudita, pueden verse enormes figuras geométricas dibujadas con piedras. Son las llamadas Desert Kites, estructuras con forma de cometas que se extienden por kilómetros. La teoría más aceptada es que eran trampas para cazar animales en masa. Los muros de piedra guiaban a las manadas hacia corrales o hacia acantilados, donde eran sacrificadas. Esto muestra un nivel de organización social impresionante. Decenas o cientos de personas trabajando juntas para levantar estas estructuras en pleno desierto. Pero el misterio es mayor. Algunos kites parecen alinearse con rutas astronómicas o con el movimiento del sol. Otros son tan grandes que parece improbable que se usaran solo para cazar. ¿Podrían haber sido también lugares ceremoniales o servían para marcar territorios y demostrar poder? Lo cierto es que, aún hoy, con toda la tecnología a nuestro alcance, seguimos sin entender del todo el propósito de estas gigantescas figuras. Tal vez eran multifuncionales en trampas, templos y monumentos al mismo tiempo. Las momias del desierto de China, las huellas de la Etoli, la guerra olvidada de Chalahuapa, la joven de Echvad y los Desert Kites. 5 misterios que nos demuestran que la historia no es lineal ni completa, que siempre habrá piezas faltantes, secretos escondidos bajo la arena y preguntas que tal vez nunca respondamos. Pero quizá lo más fascinante no es encontrar la respuesta, sino seguir buscando, porque cada misterio, cada hallazgo, nos recuerda que el pasado es mucho más vasto y complejo de lo que jamás imaginamos.